dialogando con el padre Raúl Sánchez, hay un proverbio, una frase que es, bueno, lleguemos al grano, al punto. Y creo que es necesario tener en cuenta esa frase, particularmente en los diálogos o los encuentros de apologética católica. Se encuentran dos hermanos, uno es católico, el otro es protestante, y van a entablar un diálogo sobre algún tema en particular para defender esa doctrina que se está exponiendo, que se va a tratar de dilucidar. El debate bien propuesto, bien desarrollado, puede arrojar resultados interesantes y plausibles, y creo que eso es bueno. Pero a veces se pierde mucho tiempo, ¿no? Y al final como que cada uno dijo lo que tenía que decir. Le agradezco mucho su participación, le agradezco mucho la suya, un abrazo fraterno. Ustedes, queridos oyentes, participantes, los que están viendo este debate, pues sacan sus propias conclusiones. Yo creo que eso sí no está bien. Entonces hay que hacer unas preguntas claras, concretas, para evitar un diálogo dispendioso, cargado de citas, de pasajes, y que aquí que Mateo, y que aquí que Pablo, y que aquí el Antiguo Testamento, y que el Éxodo dijo esto, y si usted mira lo que trae Apocalipsis, ay, eso es dispendioso, y creo que así se hace la apologética, sí, pero hay que llegar al punto, al grano, y por eso hay que hacer preguntas claves donde los hermanos separados no van a poder responder. Esto que estoy diciendo no es ninguna situación de arrogancia, de prepotencia por parte de la Iglesia Católica frente al hermano separado. No, es que las cosas que uno afirma las tiene que probar. Las cosas que uno quiere probar, pues las tiene que demostrar. Elaboré 2 videos en días pasados haciendo 2 preguntas claves. Una, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y la otra pregunta es, ¿quién hizo la Biblia? Esas preguntas son preguntas claves que se tienen que responder probando. Y para poder probar, la Biblia no va a alcanzar. Hay que ir a la historia. Si la primera pregunta era, ¿cuál es la iglesia verdadera? La Biblia le va a dar a usted unos datos. Pero la historia le va a corroborar el dato que aparece allí en la Biblia. Si el hermano protestante no puede responder esa pregunta, porque en realidad no la puede responder, entonces usted va descartando, ¿no?, a los hermanos protestantes, porque usted va a tener encuentro con un bautista, va a tener encuentro con un pentecostal, va a tener encuentro con un adventista, va a tener un encuentro con un testigo de Jehová, va a tener encuentro con una iglesia para de sufrir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted con cada uno de estos hermanos, de manera respetuosa, no fraterna, les pregunta, hermano, evitémonos problemas y vamos a tocar el tema de la iglesia. Pruébeme históricamente que su iglesia viene desde el mismo Señor Jesucristo para acá, para la suya. No van a poder responder. Entonces hay que hacer una pregunta clave como esa, una pregunta directa, al grano, listo. No, los hermanos separados no van a poder responder esa pregunta, así ellos se espeluquen, pero no van a poder. Y la otra pregunta del video anterior también era, ¿quién hizo la Biblia? Esa pregunta no la van a poder responder los hermanos separados, porque responder a esa pregunta necesariamente van a tener que tocar a la Iglesia Católica, y es lo que ellos menos quieren. Entonces, aquí la cuestión es hacer las preguntas claves, donde tienen que probar, y para responder a esta segunda pregunta, ¿quién hizo la Biblia?, pues la Biblia no les va a ser suficiente. La historia es la que le va a dar ese dato. Y necesariamente al responder esa pregunta, ¿quién hizo la Biblia?, van a tener que tocar que la que hizo la Biblia fue la Iglesia Católica. Ahí es donde van a tener que llegar. Bien. Ahora, otra pregunta sobre la doctrina. La doctrina. ¿Cuál es la doctrina, no, que debemos seguir? Por ejemplo, la doctrina sobre el bautismo de niños. Vamos a mirar. Bautismo de niños. ¿Se pueden bautizar los niños
Y entonces usted va a mirar que los hermanos separados van a citar aquí y allá y van a llegar a la conclusión de que no, los niños no se bautizan. ¿Cuál es el problema? Que algunos hermanos separados sí bautizan niños. He ahí la cuestión. Hay que hacer preguntas claves. Algunos hermanos separados con la misma Biblia, con la Reina Valera, en nuestro contexto hispanoparlante, algunos hermanos con la Biblia en mano dicen no se pueden bautizar los niños, hay que dejar que crezcan, tengan determinada edad, para que ellos, una vez creyendo, elijan bautizarse. Eso lo dicen algunos hermanos no católicos. La sorpresa es que algunos hermanos no católicos, también con la misma Biblia, dicen, no, sí, hay que bautizar los niños. He ahí la situación, la doctrina. Pregunta clave sobre el bautizo de niños. ¿Por qué algunos hermanos separados sí bautizan niños y por qué otros hermanos separados no bautizan los niños? Hágame el favor y responde esa pregunta, hermano protestante. Si le hago esa pregunta, por ejemplo, a un metodista, ellos bautizan los niños. Y tiene que dar respuesta a esa pregunta, ¿por qué ellos sí bautizan niños y por qué los otros no? Si le preguntamos a un anglicano, ellos bautizan niños también. Si le preguntamos a un anglicano, ¿por qué bautizan niños y por qué hay grupos protestantes que no? Tiene que dar respuesta a eso. No pueden contestar, bueno, es allá de esas iglesias, eso allá, a nosotros que nos interesa es que nosotros sí bautizamos los niños. Esa no es respuesta, porque eso es evadir doctrina, evadir los porqués. Es una pregunta clave e iré desarrollando, en la medida de mis posibilidades, videos donde se formulen preguntas claves que el hermano protestante tiene que dar respuesta. Y entonces eso los confronta a decir, usted, hermano protestante, tiene la Biblia, estos otros son hermanos protestantes también y tienen la Biblia. La Reina Valera, vuelvo y repito, dentro de nuestro contexto hispanoparlante. ¿Por qué unos tienen la doctrina de sí bautizar niños y otros no? Háganme el favor y respondan esas preguntas. No las pueden evadir. Entonces usted va descubriendo si estos hermanos separados, con la Biblia en mano, unos dicen, tomando simplemente el ejemplo, un solo ejemplo, de respecto al bautismo, ¿por qué estos sí bautizan y por qué estos no? ¿Qué respuesta le pueden ofrecer al católico? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.